Dios les bendiga. El tema de esta reflexión puede ser dos interrogantes. ¿Por qué Pedro negó a Jesús? ¿Qué hacer cuando lo que recibes parece no ser la mejor respuesta? Muchas veces la respuesta que recibimos no es la que esperamos oír de parte de Dios, porque simplemente no concuerda con lo que deseamos. Pero una persona que ama a Dios va a confiar que todo lo que permite Dios en su vida es parte de un gran plan. Quiero que nos concentremos en el libro de San Marcos 14, 26 al 31. Mientras tanto, yo le voy a leer solamente el verso 27, que dice: Entonces Jesús les dijo: Todos os escandalizaréis de mí esta noche. O sea, todos ustedes se van a escandalizar de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Vamos a ver la insistencia de Pedro. El versículo 26 comienza diciendo que Jesús, la noche que fue arrestado, estaba en el Monte de los Olivos despidiéndose de sus discípulos. Y ahí hizo alusión a la profecía de Zacarías 13:7, que dice: heriré al pastor y sus ovejas serán dispersadas. Él les explicaba que todos ellos se escandalizarían. Mas sin embargo, me llamó la atención la actitud de Pedro ante las palabras de Jesús y cómo le refuta diciéndole: aunque todos se escandalicen, yo no. Qué valiente, ¿no? Pedro estaba tan seguro de lo que quería que sin darse cuenta contradijo las palabras de Jesús. Sabemos a la luz de las Escrituras más o menos cómo era el carácter de Pedro. Era de carácter fuerte y determinado. Era un hombre valiente y sobre todo demostró siempre amar a Jesús como Mesías, Hijo del Dios viviente. No era cobarde ni temeroso. Al comprobarnos la Biblia más adelante, cómo el Pedro saca navaja para defender al maestro cortando la oreja de un soldado. No cualquiera se atreve a enfrentar a soldados armados solo por amor, pero él sí se atrevió. Por lo tanto, cobarde no era, me queda claro, probándonos así de que el miedo por sí mismo no influiría lo suficiente en él como para abandonar al maestro cuando llegase el momento. Y él le demostraba a Jesús que nunca se apartaría de su lado, ni dejaría que le hicieran daño. Pero esas intenciones de Pedro, proteger al maestro, irían en contra de nada más y nada menos de las profecías sobre el Mesías y del plan de redención de Dios para nuestra salvación. Por lo tanto, Jesús decidió en ese momento. ¿Quién fue que decidió? Aquí Jesús decidió lo que iba a acontecer. No fue Pedro. Así que Jesús, viendo esta insistencia y determinación de Pedro, que aunque por amor a él seguía insistiéndole una y otra vez, diciéndole: Señor, aunque todos se escandalicen, yo no, insistía una y otra vez Pedro. Y Jesús rápidamente le da una respuesta a Pedro. Para Pedro, esa no era la mejor respuesta, pero ya Jesús lo había decidido. Y le dijo Jesús: de cierto te digo. No es la primera vez que escuchamos a Jesús diciendo esta aseveración. De cierto te digo, ¿verdad que sí? Cuando Jesús decía eso, quiere decir ciertamente. O sea, realmente, mira, aquí la verdad que se cumplirá es esta que yo digo, y punto. Y le dijo que tú, de cierto te digo, que tú hoy en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Profetizándole a Pedro que lo negaría 3 veces, aún así fuera en contra de su propia voluntad. ¡Wow! Esta profecía emitida a Pedro por el mismísimo Jesús de que lo negaría 3 veces fue necesaria.
Y es que Jesús le da esa respuesta como una estrategia para detenerlo, porque sabemos que él amaba realmente a Jesús hasta la muerte. Y lo vemos en este verso como Pedro le insistía diciéndole: si me fuera necesario morir contigo, no te negaré. Eso era lo que realmente Pedro anhelaba, seguir hasta el final y morir con Jesús. Pero los planes de Dios para Pedro eran más grandes de lo que él se imaginaba. Él sería pieza clave que más adelante mostraría a las iglesias las enseñanzas y los milagros de su gran maestro. Amén. Asimismo nosotros comprendamos que la voluntad perfecta de Dios es en su tiempo perfecto. Y aunque no hayas recibido la respuesta que tanto anhelas, confía en que cumplirse la voluntad de Dios es mejor para tu vida. Por ejemplo, si no has recibido la sanidad que tanto esperas, ¿qué sabes tú cómo es que Dios quiere glorificarse en tu vida? Tal vez por ahora, con tu testimonio y ejemplo de fe y con tu perseverancia, atraes hasta más almas a Cristo. Pero confía y espera en Él y sé feliz sabiendo que Él nunca se equivoca. O tal vez no quieres soltar algo que amas tanto, o no quieres dejar de hacer algo que ya Dios te ha mostrado. Pero mira, descansa en Él y créele sabiendo que te tiene algo mejor que eso. Y entonces no era el tiempo de Pedro morir por el Maestro. Y de hecho dice la Biblia, luego muchos años después, Pedro murió crucificado como mártir. Y pidió que no fuese crucificado igual que Jesús, pues no era digno ni merecedor de tal cosa. Voy a hacer el énfasis en que los tiempos de Dios son perfectos y Él cumplirá en su tiempo su propósito en ti. Cumplirá su propósito ya establecido con cada uno de nosotros. Amén. De hecho, Jesús nos conoce tan bien que no le es nada oculto y hasta las intenciones de nuestro corazón Él sabe, Él las conoce. Él sabe que muchas veces hasta actuamos en nombre de Él, sin el consentimiento de Él. Y hasta muchos se han atrevido a hablar en su nombre, diciendo Dios dijo, sin Él haber dicho realmente. Pero sepamos que cuando Dios realmente dice y habla, es cuestión de tiempo para ver. Si se cumple, realmente, entonces Dios habló. Hermanos y hermanas creyentes, debemos aprender a someternos a la voluntad de Dios, someter nuestro ser entero, alma, cuerpo y espíritu, que ahí están incluidos nuestros impulsos y emociones, y preguntarle a Jesús, ¿qué quiere Dios de mí? ¿Qué espera específicamente de mí? ¿Cuál es su voluntad para mí? En vez de nuestro ego seguir contendiendo. Miren cómo Jesús soltó una palabra que sería una profecía que se cumpliría en Pedro. Jesús decidió frenar esas buenas intenciones de Pedro. Hoy digo buenas porque muchas veces no son ni malas las intenciones de nuestro corazón, hasta suenan muy bien, hasta pareciera ser lo correcto, pero no se alinean tal vez al tiempo perfecto de Dios. Miren cómo Jesús le frenó, profiriéndole palabra que habría de cumplirse en Pedro. De cierto te digo, le dijo. Salió de la propia boca de Jesús y le profetizó diciéndole que él, Pedro, le negaría 3 veces. Y así mismo ocurrió. O sea, Pedro, hay que aquietarte. Es como si le hubiera dado una lección de sometimiento a la voluntad del Padre revelada a través de Jesús. Y así pudiese cumplirse lo que ya estaba estipulado sobre Jesús en las profecías. Y estaban dispuestos a perder su vida por causa de él. Pero aún no era el momento. Ciertamente, al arrestar a Jesús fueron tiempos peligrosos también para ellos. Después del arresto de Jesús en el jardín de Getsemaní, los apóstoles lo abandonaron por temor y escaparon. Sin embargo, 2 de ellos, dice la Biblia en Juan 18:15 y en Juan 21:24, dice que 2 de ellos dejaron de huir y estos eran Pedro y otro discípulo.
creemos que el otro fue el apóstol Juan. Trataron de alcanzar a Jesús mientras lo llevan a casa de Anás y luego donde Caifás. Dice la Biblia que los dos apóstoles lo siguen de lejos. ¡Wow! Seguimos viendo la insistencia de Pedro de no querer dejarle, aunque con toda mezcla de sentimientos por un lado y temor por su propia vida y por otro preocupación por lo que le sucederá a su maestro. Pues Caifás requeriría, aunque fuera un testigo a favor de Jesús, pudiendo ser él, Pedro, un testigo clave para probar la inocencia de Jesús y así evitar que fuera condenado a muerte de cruz. Entonces se le frustran los planes a Pedro y él está en el patio calentándose alrededor de una hoguera y varias personas más le señalan como uno de sus seguidores. Y dice la Biblia que Pedro niega a Jesús por 3 ocasiones. Y parece que Jesús se encontraba en un balcón con vista al patio y el Señor se voltea y mira fijamente a Pedro. Imagínense en cómo tiene que sentirse Pedro y rompe a llorar desconsoladamente. Dice en Lucas 22, 61 y 62. Pero ¿cómo ha podido pasar eso? ¿Cómo es posible que Pedro, que estaba tan seguro de su fortaleza espiritual y lealtad, haya negado conocer a su maestro? Justamente en la ocasión cuando a su maestro lo estaban culpando como a un despreciable delincuente. Justo en el momento en el que Pedro podía haber defendido a un hombre inocente, va y le da la espalda al que tiene palabras de vida eterna. Juan 6, 68. Este triste episodio de la vida de Pedro encierra 2 lecciones. Número 1. Todo lo que Jesús permite o dice para nosotros es por un plan. Es por amor a nosotros. Es por nuestro propio bienestar, aunque en el momento no lo entendamos y contendamos con eso. Y número 2, Pedro enfatizaba, aunque todos te dejen, yo nunca. O sea, otros pueden fallar, pero él nunca dejaría a su Señor. En su propia fuerza y en su propia humanidad, él estaba autoseguro y autoconfiado. La Biblia nos aconseja orar y depender de la fuerza de Dios. Dice 1 Corintios 10:12, el que crea estar firme, mire que no caiga. Mirándolo desde esta perspectiva, hoy día incluso una persona con fe y devoción a Dios puede ser vulnerable si no está bien preparada para enfrentar pruebas o tentaciones inesperadas y podría llegar a renegar a Dios. Es como que Jesús quiso que la experiencia de Pedro nos sirva de advertencia. Concluyó diciendo que cuando sus discípulos se escondieron, no fue porque querían abandonarle, pues sus discípulos siempre expresaron fidelidad hacia él y tenían una esperanza, la cual era volver a encontrarse en Galilea, pero con el Jesús resucitado. Por eso aprendemos nosotros que no nos corresponde a nosotros juzgar a nadie, solo Dios es juez y el que conoce cada cosa con cada propósito. Entonces podemos concluir que todo eso ocurrió para preservación de los 11 testigos fieles de Jesucristo, según las profecías antes escritas y por el deseo que Jesús tenía de que no perdería a ninguno de ellos. Y terminó diciendo que Dios no quiere que ninguno de nosotros se pierda, sino que procedamos al arrepentimiento, para que se cumpliese aquello que había dicho, de los que me diste no perdí ninguno. Eso también es para nosotros. Está en San Juan 18:9. Todo era parte de un plan para salvación. Por eso Jesús, al resucitar, le quitó la autoridad a la muerte y nos ha ofrecido la vida eterna. Amén. Te damos gracias, Dios, Padre Santo, Padre bueno, y te rogamos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que pongas en nuestros corazones el querer como el hacer tu voluntad. Siempre, Señor, que no contendamos y nos dejemos dirigir por ti, aun cuando en el momento no entendamos las cosas.
En el nombre de Jesús te lo pedimos. Sí, Señor Jesucristo. Amén. Gracias por escuchar la palabra. Seas grandemente bendecido.